Hola de nuevo. A lo largo de este tema hemos estudiado el comportamiento en frecuencia de diferentes sistemas. A partir de su función de transferencia hemos extraído sus parámetros característicos, hemos sabido cuáles son sus implementaciones e incluso hemos aprendido a representarlos de forma sencilla y a diseñar cualquier sistema partiendo simplemente de un esbozo dibujado a mano, que puede ser el diagrama asintótico de ganancia de Bode. En esta última sección vamos a tratar el tema del comportamiento en frecuencia de uno de los elementos que siempre nos acompañan cada vez que estamos diseñando aplicaciones reales. Uno de los elementos que aparecen con más frecuencia es el pan integral de los dispositivos electrónicos, el amplificador operacional. El amplificador operacional real no va a presentar el mismo comportamiento en cada una de las frecuencias. Va a comportarse como un filtro de paso baja. Hasta ahora siempre hemos considerado que la A0, el factor A0, que era la ganancia que para el caso del 741 es 200.000, esa es la ganancia que es capaz de dar el amplificador operacional, y cuando pones configuración inversora, pues ya controlas con ello la ganancia que quieres darle. Bien, esto realmente no es así. Para eso se crea el diseño de un solo polo. En este caso, es una aproximación al comportamiento del amplificador operacional. Y esto quiere decir que para una entrada VI de S, VO de S va a ser A de S por la entrada. Y esta A de S es la que se comporta con el modelo de un solo polo. En el caso del amplificador 741, este A0 va a ser 200.000, pero la frecuencia de corte va a ser 5 Hz. O sea, va a quedar un filtro algo parecido a esto, en el que aquí está la frecuencia de corte y aquí tendremos nuestra A0. Así pues, teniendo esto en cuenta dentro del amplificador operacional, ¿qué pasa cuando lo colocamos en una configuración inversora? Bueno, en este caso tendríamos una entrada, una resistencia, otra resistencia y una salida. Tendríamos la entrada aquí, tendríamos aquí la VDS, que será el cortocircuito virtual, si recordáis, estará por aquí. Y por último tenemos una fuente que va a dar una VDOS, que será AS por VDS. En este caso será Z1, que es RD1, y Z2, que es... Esto para el caso de una resistencia, siempre podemos poner cualquier otra cosa. Voy a poner aquí la V de salida y la V de entrada. Podemos resolver teniendo en cuenta las corrientes en las mallas. Y en el caso de la primera corriente, esta que estamos haciendo aquí, VI de S será igual a I de S por R1 más R2 más A por S por V de S. Y en el caso de la segunda, si tenemos en cuenta solo esta malla de aquí, la 2, VI de S será I de S por R1 menos, porque esta está en configuración inversora, menos V de S. De aquí se puede sacar que I de S será VI de S más V de S partido por R1. Si sustituimos en la primera de ellas I de S por su valor, tendremos VI de S será VI de S más V de S partido R1 por R1 más R2 más A de S por V de S. Ya lo tenemos todo en función de VI y V de S. Sacando factor común, VI de S 1 menos R1 más R2 partido R1 será igual a V de S por R1 más R2 partido R1 más A de S, que es la amplificación. De aquí podemos sacar la proporción entre VDS y VI de S, que será R1 menos R2 partido R1 partido ADS más R1 más R2 partido R1. Esto será menos R2 partido R1 ADS más R1 más R2. HDS entonces, la función de transferencia, será VODS partido VIDS. Como sabemos que VODS es ADS por VDS partido VIDS, tendremos que será menos R2 ADS partido R1 ADS más R1 más R2. Esta será la función de transferencia del amplificador operacional en configuración inversora. A esa función de transferencia podemos sustituir el ADS, que si recordáis era A0 por omega de corte partido S más la frecuencia de corte, y tendríamos que la nueva HDS será menos A0 omega de C partido S más omega C por R2 partido R1 A0 omega C partido S más omega C más R1 más R2, que será igual a menos A0 omega C por R2 partido R1 A0 omega C más S más omega C por R1 más R2. Así que podemos sacar términos constantes, HDS menos A0 omega C R2 partido R1 más R2 por el modelo de un polo que será S más omega C
1 más R1 a 0 partido R2 más R1. Si os fijáis, esto es simplemente una función de paso bajo genérica y tiene varios puntos interesantes. Esta sería nuestra K y esto sería alfa. El polo será una omega C', una frecuencia de corte prima, que va a depender de la frecuencia de corte del amplificador operacional. Recordad los 5 Hz del 741 por 1 más R1 a 0 partido R2 más R1. Y este nuevo polo, el omega C', va a ser siempre mayor que omega C, el ancho de banda original. Así que gracias al utilizar esta realimentación en configuración inversora, mediante el uso de estos parámetros R1 y R2 que nos sirven también para controlar la ganancia del amplificador, podemos también jugar con el ancho de banda e incrementar el ancho de banda de este modelo de un solo polo del amplificador operacional. Estamos reduciendo la ganancia original del amplificador operacional, del elemento en sí, para invertirla en ampliar la frecuencia de corte. Estamos consiguiendo ancho de banda y eso se puede ver muy claramente en esta simulación que yo he hecho para R100, cambiando los diferentes valores de R2, como la ganancia total está disminuyendo. Pero si nos vamos al amplificador operacional de 5 Hz y de ganancia de 200.000, que tendría una frecuencia de corte por aquí, tenemos ahora un amplificador que para un R2 igual a 10.000, la tenemos aquí. Para un R2 igual a 5.000, sigue aumentando, aunque hemos disminuido la ganancia total. Para un R2 de igual a 2000 hemos reducido la ganancia sustancialmente, pero el ancho de banda se ha incrementado varios órdenes de magnitud. De esta forma, cuanto mayor sea la amplificación que queremos tener, menor va a ser el ancho de banda y viceversa. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar todos los circuitos que hemos hecho hasta el momento. Bueno, ya hemos visto que no es oro todo lo que reluce. Hemos visto que la ganancia de un amplificador operacional va a depender de la frecuencia, pero sin embargo podemos utilizar la configuración inversora para jugar con un compromiso entre esa ganancia y el ancho de banda que queremos que nos dé. Con este vídeo acabamos el tema 3 y ahora nos esperan 2 semanas de práctica. Espero que estéis intentando llevar al día la asignatura, que miréis los vídeos con asiduidad y que estéis llevando al día lo mejor posible. Como siempre, os recomiendo que los sigáis con las transparencias en blanco y vayáis preguntando por qué son las cosas que os voy contando en estos vídeos. Nos veremos pronto en las prácticas y en videotutorías, y posteriormente en el tema 4. Hasta entonces nos vemos y que todo vaya muy bien. ¡Hasta luego!